Hola y bienvenidos una vez más a Figo Talks, Eventos sin filtros, el podcast donde hablaremos de lo que realmente pasa detrás de los eventos. Aquí vamos a conversar con planners, fotógrafos, floristas, todas las personas que realmente contribuyen en esta hermosa industria para hacer que sus eventos sean de calidad y mejor. Mi nombre es Pablo Figo, soy cofundador y venue owner. Estamos transmitiendo directamente desde Bella Luna, venue en Dallas. Y pues vamos a tener, como les prometimos, conversaciones reales sobre bodas y eventos sociales en general. Nos vamos a estar platicando sobre lo que son las cuestiones de negocios, ideas y también tips para todas nuestras personas que nos están siguiendo. Así es que, bueno, vamos a prepararnos para aprender, inspirarnos y descubrir lo que está detrás del mundo de los eventos. Bienvenidos a Figo Talks. En esta ocasión, pues como les prometimos, íbamos a estar trayendo gente realmente que conoce bastante en esto de los eventos. Y en nuestro primer episodio platicamos un poco de la importancia que es trabajar con event planners en esta industria. Por esto, en esta ocasión estamos invitando a una gran querida amiga y una excelente profesional, Viviana Vázquez. Viviana, Gracias. bienvenida. Les voy a leer un poquito de quién es Viviana. Viviana es cofundadora de Perfect Unity Events, una empresa dedicada a la planeación de bodas y quinceañeras, y se enfoca en crear experiencias memorables y sin estrés para los clientes, muy importante. Sí. Viviana comenzó su camino en la organización de eventos hace más de 15 años, cuando descubrió su pasión por reunir a las personas y crear momentos especiales mientras servía en su iglesia, ¿verdad? Sí. Con el tiempo, junto a su esposo Eli, transformó esta pasión en un negocio que hoy ayuda a parejas y familias a hacer realidad sus celebraciones más importantes. Y Viviana tiene un equipo bilingüe y como equipo Perfect Unity Events trabaja con clientes tanto en inglés como en español, asegurándose que cada evento refleje la visión y la historia de quienes lo celebran. Viviana, bienvenida a Figo Tax. Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Como les prometimos, realmente es muy importante platicar las cuestiones de planeación en estos eventos. Creo que es el corazón, eres como el glue, como realmente la goma que pega todo Sí. en esta industria, ¿no? Eh, Nosotros en el episodio anterior platicamos un poquito enfocados a los salones, ¿no? Porque es mi giro. Sin embargo, yo como dueño de salón de eventos, siempre estoy deseando trabajar con gente como tú, gente profesionales en la planeación, porque esa es la parte que es crítica Ujú. para que un evento salga como se espera, Es ¿no? una ayuda para ustedes. Es una ayuda para nosotros, realmente. Yo cuando estoy en una planner aquí, yo, mira, no me desentiendo, Más obviamente. Me relajado. relajo un poquito más y me enfoco a lo que realmente me corresponde más a mí como Sí. operador del venue, ¿no? Y lo que Ujú. existe detrás del salón. Bueno, Vivi, para empezar un poquito a platicar, se me hizo muy interesante esto que empezaste tu carrera sirviendo a la iglesia. Platícanos un poquito cómo fue esto. Sí, hace muchos años yo era una de las líderes del ministerio de jóvenes. Ujú, Y, Dios abrió una oportunidad de ser, la outreach coordinator. Entonces, siempre tenía el título de coordinadora ujú, desde muchos años, y yo era la que organizaba los eventos de la iglesia, ir a asilios de, ancianos, dándole comida a la gente de la calle y todo eso. Y en ese momento nunca pensé que yo iba a ser una coordinadora, como es el mundo, ujú, pero yo creo que, poco a poco Dios me estaba preparando, y lo que yo empecé ayudando era las jovencitas de la iglesia con la quinceañera. ujú. Hacía coreografía en esos tiempos, pero así es como nació la pasión y todo, pero y ahora aquí estamos. Mira, lo que Sí, fue como, pues, un llamado, se podría decir, ¿no? sí, Un sí, llamado y una misión que Dios y la vida te tenían preparado sí. para trabajar en esta industria, ¿no? Muchas gracias por compartir tu experiencia y tu historia. Eh, yo he escuchado realmente y conozco algunas personas que tienen historias parecidas, similares, en las cuales entraron a este mundo por una situación en particular. Muchas Ujú. veces también tiene que ver con situaciones personales particulares, gente que tuvo sus eventos y en aquella ocasión no tuvieron incluso quien les Ya. ayudara, ¿verdad? Yo he escuchado muchas historias así donde las personas dicen, híjole, yo de haber tenido alguien que me ayudara Ujú. a coordinar esto. Entonces,
por eso también entran o terminan trabajando Sí, o volviéndose, ¿no? Planeadores, pero esto es un área que va mucho más allá simplemente de sí, querer, ¿no? Es un área que requiere mucha disciplina, mucho trabajo, mucho conocimiento, entendimiento de sí, lo que es un evento, ¿no? Entonces, ¿qué me dices de eso? Yo creo que muchas personas entran, pero no saben exactamente a qué se están sí, enfocando, ¿no? sí. Lo que me ayudó mucho a mí es, investigar el papel de todos los proveedores. Eso es lo que a mí me ayudó Ujú. para empezar, respetando el papel de cada proveedor, haciendo las preguntas y en realidad como aprendiendo lo que se lleva a un evento entero, sea boda o quinceañera. Y eso es lo que ayuda mucho, porque cualquier persona puede enfocarse en una área, pero para tener un evento completo sin, ¿cómo se dice? Hiccups, Sí, sin situaciones sí, en problemáticas. situaciones sí, es aprendiendo cómo es el rol del DJ, el fotógrafo, de la comida y todo, para todos trabajar como equipo, y eso es lo que me ayudó mucho a mí. Correcto. Sí, Sí, fíjate, ese es un punto que nosotros comentamos en el episodio pasado, que es cuando uno se dedica a esta industria, tiene que entender el proceso entender. casi Sí, desde el principio hasta el fin. sí, Ah, te toca hacer de todo, ¿no? A veces hasta planchar manteles al sí. principio, ¿no? O Eh, cortar para, cortar, cortar cosas o coser, ahí es coser. de costurera Sí, de repente ahí está la planner atrás del vestido de la novia, ¿no? sí, Que se le desgarró ahí una sí, partecita y pues tienes que estar también, entonces tienes que cargar hasta con el kit de sí. costura y Sí, no, tapes tengo y una maleta así bien grande que siempre llevo a todos los eventos. sí, pues muchas cosas, ¿no? Eso es una parte Sí, pequeñita dentro de todo. Pero lo que mencionas sí es verdad, es muy importante realmente conocer a cada uno de ya, estos profesionales para que entiendas y ellos entiendan también cómo trabajar conjuntamente mm, para el objetivo común que es el éxito del negocio, ¿no? sí. Ahora, como este podcast está enfocado tanto a las personas que están planeando sus eventos como a profesionales, me gustaría que nos dieras también tu punto de vista en sentido de que, ok, tú decidiste dedicarte a esta profesión y y sí, pues es una profesión que, de alguna manera implica mucho aprendizaje, pero ¿cuándo te das cuenta que puede ser como algo a lo que te puedes dedicar económicamente, no? Estamos Ujú, hablando, o sea, es porque una cosa es, a lo mejor le planeas el evento a tu tía, a tu mamá, pero el pensar, okey, ya formo mi compañía, híjole, implica muchas cosas más, ¿no? sí, ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Fue una parte como que fue dándose poco a poco? ¿Cómo fue sí. esta parte, no? Pues es como ¿cómo le explico? Digamos, en el inicio era por necesidad también, pero ya después de eso es cuando ya mi esposo me dijo: "¿Sabes qué? No, esto está exactamente lo que debes de hacer y te apoyo y todo". Claro, Entonces, pues me dediqué, lo estaba haciendo tiempo part-time. part-time. Entonces, desde ahí yo empecé a ver de que, guau, ¿sabes qué? Esto sí me encanta. Ujú. Lo veo como que si fuera, digamos, mi evento, o la boda mía, o la quinceañera de alguien y todo, entonces ya lo tomé en serio, y yo creo que sí, sí voy a poder, porque empecé a prepararme y todo, sacar mi aseguranza, sacar mi LLC y todo eso, porque yo dije: "No, esto es algo que sí me gusta y quiero en el futuro hacerlo por completo, tiempo completo". Correcto. Y pues así fue creciendo y todo, y obvio que, pues, mi primera boda que hice, pues, trabajé, guau, a lo máximo, y la ganancia no fue mucho, pero la experiencia que me ayudó para aprender y para ya lanzarme así, entonces eso es lo que cuando vimos y sí, vamos con todo y pues ya 5 años, ya 5 años, 2 años, trabajando solo en esto. Yo me dedico a esto, Tiempo completo. tiempo completo, gracias a Dios. Fue una oración Sí. que por mucho tiempo estuve orando y ya por fin van a ser 3 años, ya en este mes, Wow. en marzo, sí, en Ah, marzo, entonces son felicidades. 3. Entonces sí, así de preparándome, sacando las cosas que necesitaba y todo, porque es algo
que es muy importante como un negocio pequeño de tener su aseguranza y todo. Correcto. Sí. Tocaste estos puntos de formalidad. La historia está muy bonita. Gracias por compartir. La parte de la formalidad que siempre nosotros hemos insistido Ujú. y parte de tener estas conversaciones es porque nosotros queremos como profesionales elevar esta industria. Sí. Y para elevar esta industria tenemos que comenzar por elevar los estándares, ¿no? Ujú. Eso lo mencionamos en la primera parte. Y elevar los estándares es realmente ser formal en todo, ¿no? O sea, Sí. lo que mencionas, tienes que tener tu aseguranza, tienes que tener pues tu compañía de Ujú. alguna manera registrada, organizada, Sí. porque pues también esperas que cumplir con tus compromisos y Ujú. obligaciones fiscales Sí. también, porque también como buenos ciudadanos nos corresponde ser Sí. formales también en esa parte. Yo Exactamente. conozco y digo, si no, aquí no hablamos de nombre, hablamos sin filtros, no decimos nombres, pero sí hay mucha gente muy informal, ¿no? En esta Sí. industria, gente que pues hace su trabajo, están haciendo su esfuerzo, pero sí es importante Ujú. contribuir también, tanto con la Sí. sociedad, pagar impuestos, tener tu entidad, tu formación Sí. como debe ser, ¿no? Y sobre todo la parte de la aseguranza que es muy importante, ¿no? Sí. Porque nunca Y sabes ahora sí, y qué pasa. ahora están pidiendo en muchos salones de que todos tengan aseguranza. Sí. Sí, ese punto también es importante mencionarlo con los clientes que Sí. ahorita ya cada quien está procurando más estar en más formal porque los salones y están solicitando prácticamente esa aseguranza, ¿no? Y es por la razón simplemente que tienes que estar protegido, ¿no? Ujú. Hemos visto videos, las cosas que siempre platicamos, cosas que ves que suceden. Sí. Eh, Dices tú, pero una planner, ¿por qué necesita aseguranza? Claro, porque Sí. tú estás coordinando muchas cosas que son Sí. parte que tienen un impacto potencial, ¿no? Ujú. Igual la gente de la comida, la gente, los vendors como los DJs, que muchas Sí. veces piensan, pues un DJ va a venir a tocar música, sí, pero se conectan a las paredes, traen equipos Sí. electrónicos, tienen una serie de dispositivos que por alguna razón llegan a Puede fallar pasar algo. y puede pasar algo, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante que siempre se tenga el cumplimiento de todas esas normas y qué bueno, y felicidades que lo haces. Una pregunta, vamos a pasar los temas que me han estado mandando las personas que nos han estado viendo, sobre todo en la parte de planeación. Uno de los más importantes es, ¿por qué se requiere una planner, Vivi? Aunque ya lo mencioné un poquito. Es que se necesita porque nosotros podemos traerle todo lo que necesita y lo que no necesita. Ujú, Y es una guía para quitarle el estrés o a los novios o los papás de las quinceañeras, porque como nosotros sabemos pues la de industria, correcto, de lo que se requiere en un evento, entonces ahí estamos ayudándoles a ellos para que tengan como una protección también. Yo lo veo así, de tener una planner o una coordinadora, es una protección para los clientes, porque nosotros estamos revisando los contratos, viendo lo que en realidad necesitan dependiendo de su presupuesto. correcto. Entonces, es algo que es muy importante de tener, que muchas personas piensan que no. Ujú, No lo necesitan porque piensan que solo es para el día, ujú, pero es mucho más profundo de eso, porque estamos ayudando, viendo contratos, viendo, okey, ¿cuántos invitados tienes? ujú, Eso lo que es lo principal para un evento que necesita, porque el número de invitados te dice el presupuesto, cuántas decoraciones, la comida, las bebidas, todo, todo, todo. Y una planner puede entrar ahí para ayudarles a ellos a decir, okey, ¿sabes qué? ¿Qué tallas son las mesas? Oh, en esta mesa puede caber 8 o 10 personas y todo. Entonces, es algo que mucha gente, pues, no sabe, y tener una planner de que ya pues sabe lo que es un evento y los detalles pequeñitos, ujú. ahí es donde nosotros apoyamos a los padres o a las parejas Correcto, para sí. eventos. Sí, tocas varios puntos ahí importantes. El primero que logro captar de esto que nos comentas es paz mental Sí, principalmente, ¿no? Porque tú vienes a tu evento y lo que quieres es tener esa paz y tener la tranquilidad que tu evento va a surgir sin sí, problemas y que vienes a disfrutar, ¿no? sí, Vienes a pasar tu evento lo mejor y no tienes que estar pensando, Dios mío, ¿qué sigue? sí, ¿Ahora qué? Entonces, esa parte es súper importante y es la paz mental que te da sí, una persona detrás porque
yo los observo cuando tenemos eventos, los planes estar observando todo, ¿no? Para Estar aquí, ya para para allá, acá por y mira, todos y lados. mandando a una gente para un lado, para el otro. Sí, Y eso es, yo creo que es el número uno. El otro punto que creo que es muy importante que mencionas es proteger la inversión, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque los planners saben exactamente dónde es mejor invertir. Ujú, Y no solo eso, sino que los planners encuentran quiénes son los mejores proveedores de sí. servicio, ¿verdad? Porque muchas veces la gente sin saber contratan y digo, nunca hemos menospreciado y siempre lo hemos dicho aquí, no nos gusta menospreciar el trabajo de la gente, pero hay niveles de Sí, profesionalización, ¿verdad? Hay vendors de todo tipo y hay gente que todavía está aprendiendo, está creciendo sí. y tienen todo su derecho a intentar. Pero en esos niveles existe gente que uno ya sabe, que es gente que tú has trabajado, que es gente probada, gente que Ujú. va a resultados, que tiene Que van calidad, a llegar. que van a llegar. Eso es súper importante, Sí, que van a llegar y pues todo eso tú es la que ves toda esta parte, sí. ¿no? Entonces, si todos impactan el resultado, impacta el dinero, obviamente, porque si Ujú. pagaste un servicio y no llega, pues estás perdiendo, ¿no? Sí, Entonces, sí son aspectos que una planner te puede ayudar bastante, ¿no? sí, Ahora, dentro de esto que mencionaste, está la coordinación y existe la planeación completa. Platícanos un poco para que la gente entienda sí, cuándo, porque me imagino que a lo mejor hay algunos eventos que tal vez no requieran todo, ¿no? sí. Porque también aquí lo que estamos tratando es de ayudar a la gente que tienen presupuestos diferentes, que digan, Ujú. sabes que a lo mejor este tipo de evento, familia, se puede enfocar en esto y esta familia en esto, o este tipo de evento, no lo sé. Ya. ¿Qué nos dices? La diferencia, digamos, es que algo que mucha gente no entiende, que son 2 papeles diferentes. Ujú, Un papel de una planner es una persona que desde el inicio empieza con la familia o con los novios y planificamos todo lo que se requiere encontrar el salón, la comida, fotógrafo, todo. ujú, Entonces, ese paquete es para personas que en realidadmente no tienen tiempo ujú, y tienen una inversión bien grande que necesitan ayuda como un asistente correcto. personal para ayudar a apoyar a la pareja o a la familia. Y coordinación es más cuando ya tienen todo, ya tienen mayoría de todos los proveedores y nosotros, coordinamos, agarramos todo lo que ellos planificaron todo ese año o 6 meses y lo completamos y lo execute, ¿cómo se Lo dice? ejecutamos, lo llevamos a cabo. Ejecutamos, sí, Ya. el día del evento. Ujú, Entonces, son 2 papeles totalmente diferentes, aunque una planner el día coordina, pero son papeles diferentes que uno lleva. correcto. Sí. Sí, mira, eso es muy interesante para mí escucharlo ya en esa Sí, perspectiva y me hace pensar, o sea que, por ejemplo, ya cuando tomas un proyecto que ya está de alguna manera empezado, ¿no? sí, La coordinación, sí. donde ya el cliente pues ya había contactado a algunos vendors, ya había contactado ciertas cosas o contratado, ¿no? Yo he escuchado que aún así en esa etapa donde tal vez no fuiste tú quien influyó un Sí. poquito en esa parte, pero aún así se pueden identificar Oh, potenciales sí, situaciones. sí. Platícanos, yo me acuerdo de una historia que nos has platicado donde, pues, de nuevo, sin mencionar nombres, has tenido que aconsejar a las parejas que Oh, cambien, sí. ¿verdad? Oh, ya. Definitivamente, porque cualquier cosa puede pasar, y si yo veo para prevenir eso, entonces nosotros le aconsejamos a ellos que Ujú, un proveedor es algo el papel que llevan es muy importante, y si yo veo que no van a poder hacer ese trabajo, pues, yo les digo a mis clientes que es importante, porque, para un evento, digamos, es que la manera que yo trabajo con mis clientes es una comunicación bien profunda y bien con anticipación, porque yo tengo que conocer todo el aspecto del evento ujú, para trabajar todo con equipo para que todo salga bien. Entonces, como nosotros empezamos, aunque sea día de coordinadora, yo empiezo como 3 meses antes del evento para leer contratos y ver qué funciona, qué no funciona y coordinar todo para el día del del evento. evento. Pero sí, yo soy la persona que siempre le digo a mis clientes, yo voy a ser honesta con ustedes, Ujú, porque si yo veo que alguien no va a
Cumplir. cumplir el rol Ajá, de ellos. Yo prefiero que pierdan el depósito que algo pase en el evento, porque correcto. es muy, yo lo veo como si fuera mi boda Ujú, o la quinceañera de mi hija y es muy importante. Entonces yo les digo a ellos y los aconsejo y le digo, esto es lo que yo hago y yo le voy a ser honesta y mejor, busquemos a otro proveedor o manejar la manera que podemos, porque a veces no se puede, correcto. y es la Por el tiempo, a comunicación lo por el mejor, porque tiempo ya o el falta dinero, poco sí, o el presupuesto no se ya, el dinero y ajusta, ¿no? todo. Pero por eso el papel mío es de comunicarme con los proveedores, asegurar que todo esté bien, que tengan el horario y todo eso para que todos trabajemos en equipo el día del evento. Okey, muy bien. Sí, de nuevo un punto bastante interesante, ¿no? Y no es personal, y yo Ya, creo que esto es lección. Como sí, comentamos, esto es, parte de nuestro objetivo, ¿no? Como hemos sí, dicho con estos podcasts es, apoyar también a la gente que está en la industria. Entonces, sí hay los ojos de todos nosotros, sí, sobre todo cuando somos así como somos, que ya, nos conocemos, que estamos muy enfocados en la atención al cliente, en oh, resultados, ya. uno está observando, ¿no? O sea, como yo como dueño de venue, yo estoy observando todo el tiempo, eh, los vendors que vienen aquí, que trabajan, y uno empieza como a acomodarlos en buckets, ¿no? Se puede Sí, decir como, este es muy bueno, este no tanto, este le falta experiencia. Más que nada es sí, experiencia muchas veces, pero sí también encontramos casos de gente, desafortunadamente, pues, hablando sin filtros, sí, que muchas veces están en esta industria no por pasión, no por amor, sino sí, porque quieren hacer dinero sí, solamente. Y esas son las personas que ponen en riesgo, oh, ya, estos eventos, ¿verdad? sí, ¿Te ha tocado situaciones así? sí, muchas, muchas, pero por eso, yo creo que el error que hacen es de no consultar con una planner, una coordinadora temprano. Exactamente. Yo siempre digo, y desde que yo empecé, que es muy importante que gente sepa de que después que agarren el salón, Ujú, que encuentren una planner o una coordinadora. No importa si no tienes el presupuesto para una planner, pero con una coordinadora. Cada coordinadora trabaja diferente, correcto. pero con nosotros no importa cuando el contrato empieza, nosotros ayudamos y vemos dónde están en la planificación, porque entonces eso ayuda para prevenir problemas así. Exactamente. Entonces, es el error número uno que hacen las personas que piensan que: "Oh, sí, necesito coordinadora", pero ya después, ya la contrato, Ujú, pero no, es desde el inicio. Si no puede, no tiene para invertir para una planner, ujú, aunque sea una coordinadora, porque correcto. como le expliqué, nosotros sabemos el aspecto todo lo del evento Ujú. y podemos ayudar en encontrar los proveedores que son profesionales. Sí, sí, sí. Eso es, definitivamente, yo creo que ese punto que estás tocando es crítico para el proceso y el resultado final, ¿no? Y yo creo que muchas veces las personas, sobre todo sin, pues, la mayoría de las familias o parejas incluso no tienen la experiencia, ¿no? Entonces, Sí. muchas veces se van por diferentes circunstancias, ¿no? Sí, Van a una expo a veces, entonces ya, ven ciertos servicios en una expo, van a una expo bridal, expo, una de ujú, quinceañeras. Entonces, muchas veces tienen esa presión, ¿no? De, si me contratas ahorita, te doy un descuento, ¿no? Y entonces sí, empiezan a contratar los servicios así, de manera random, sin pensar o sin planear o sin incluso hacer investigación. sí, Entonces, yo creo que como dices tú, después del venue, siguiente paso, sí, encuentra un profesional de la planeación que te empiece a guiar, ¿no? Porque sí, te vas a ahorrar dinero. La gente piensa, ay, no, ¿cómo voy a gastar? Pero sí, realmente te pero no, ahorras. te ahorra mucho dinero. Dinero, dolores de cabeza, esfuerzo, yo sé, y lo tocamos en el primer episodio también. El evento más caro no es el que más pagas, sino donde pagas lo que quieres que pagues y el resultado no es el adecuado. Ya, ¿Sí o no? sí, Entonces, lo repetimos de nuevo. Entonces, la parte de la planeación es muy importante ya. en ese sentido, ¿no? Y hablando de presupuestos, ¿qué si tú me dices, o sea, que esta familia, bueno, ya lo tocaste de alguna manera, si tiene un presupuesto bajo, ¿qué le dirías? ¿Enfócate en qué? ¿En la parte de la coordinación o en qué? Yo siempre le digo a ellos que, digamos, lo que es más importante, no es que es más importante, pero
quiero que el evento sea exclusivo lo que ellos quieren, Ujú. pero hay personas que llegan que tienen lo lo que no nos ayuda es Pinterest. Las fotos de Pinterest y los videos que ponen en redes sociales, eso a veces, pues, no nos ayuda porque vienen con una visión hermosa. Expectativa versus Sí, realidad, ¿verdad? sí. Y sobre todo expectativa versus realidad de Sí. presupuesto. Entonces, yo les digo, que yo entiendo, porque a veces hay unos presupuestos que, pues, que sí, pues, son un poco bajos. Hay maneras que se puede hacer, Ujú, pero el problema es que sí, lo que yo siempre veo es de los números de invitados que quieren. ujú. Y yo les digo: "Si quieres 200 personas y tiene un presupuesto así de pequeño, no se puede hacer, no se puede hacer". Por eso Por siempre más que que uno estires quiera. y que ¿verdad? Ya, Trates de jalar por donde sí. no se puede. Y eso es lo que siempre les digo, y no, si quieres algo así, entonces necesitamos de empezar a cortar A corta. gente que no nadie le gusta, pero es algo que es muy importante. No es que un aspecto sea más del otro, pero es que lo que es más difícil es el número de invitados. El número de invitados es lo que afecta todo, lo que afecta. Entonces, no importa qué salón, qué fotógrafo y todo, es el número de invitados. Completamente de acuerdo. Sí. De hecho, sí. Cuando vienen aquí a veces, pues, no siempre traen una planner, ¿verdad? Entonces, y también llegan preguntando por, pues, el salón y los servicios que ofrecemos. Sí, es una de las primeras preguntas que yo les hago, ¿cuántos invitados tienen, no? Ya. Primero, para ver si somos un buen match para ellos, ¿no? Sí, Si podemos acomodar la cantidad. Y segundo, pues, trato de entender un poco el presupuesto en que se están manejando y ahí es donde empiezas a identificar esos gaps, ¿no? O sí, sea, y sí, siempre les digo, a ver, ¿por qué 250? ¿Por qué 300? ¿Por qué 400? sí. ¿No? Eh, Muchas veces dicen, no, pues es que la gente invita a otra gente y tú sabes que Ya. así no es como debería funcionar, ¿no? Ese punto sí me gustaría ¿qué Y les más dices en a la la gente? cultura de nosotros, que Es bien traemos cultural, la ¿no? tía, fulanito este, y este, y este, y cuando vemos que se llena el salón, Sí. ya. Sí, no, no, sí es muy cultural, la verdad, ¿no? Sí, Pues, en este podcast sí tenemos un alto enfoque en la comunidad hispana porque, pues, somos hispanos. sí, Aquí mi amiga es de Costa Rica, sí, ¿verdad? de Costa Rica, Es tica, pero pura ya vida. pura vida, ya tiene tiempo, bueno, casi desde chiquita, ¿no?, que estás acá, Sí, pero aún así pues, prevalecen los aspectos culturales ya, de nuestros países, ¿no? Y parte de esa cultura es querer quedar bien con todo mundo, ya, invitar a todo mundo, pero, tenemos que ser realistas, ¿no? Tenemos que ser realistas en el sentido de que, si tú estás manejando ese presupuesto, entonces realmente uno tiene que ser mucho más selectivo sí, en la gente que invitas, porque ya no se trata de quedar bien, porque ya, no, de lo que se trata realmente es enfocarte en la celebración, ¿no? Si es una ujú, quinceañera, ¿qué es lo importante? Es la niña, ¿no? la niña, ¿Y quiénes tienes que estar aquí realmente? La gente que los ama y que va a querer celebrar con ellos. que los ama, quiere celebrar con ellos, que ha estado en sus vidas, Ujú, que han participado en sus etapas con esta ya, muchachita, que los han acompañado. Ya los vecinos de los vecinos y la gente, no importa, no no importa, hay compromiso. no hay es que no hay, realmente no lo hay. No, o sea, yo creo que nos tenemos que empezar a quitar como Sí, comunidad esos estigmas de: "Ay, si invito, sí, se siente". Pero, ¿qué es lo que sucede? O sea, ahí es donde está esa discrepancia y esa ya, ambigüedad, porque las familias invitan a toda esa cantidad de gentes porque quieren quedar bien, sí, y resulta que quedan mal, porque hay mucho descontrol, no ujú, alcanza la comida a veces, ¿sí o no? sí, Los asientos, entonces, en lugar de quedar bien, terminan con un montón de críticas, ya. hablando sin filtros. No, y es verdad, porque yo vi hace un tiempo, yo vi un video de TikTok, era una boda Ujú, y había una invitada que estaban haciendo la entrada de los novios y haciendo caras. Y le y le puso el video de, no me recuerdo qué decía, pero, yo lo veo así, que porque va a invitar a alguien que en realidad no está celebrando la pareja. Y correcto. solo por compromiso, no es, ¿por qué va a gastar en alguien que en realidad no quiere estar ahí? No, Y es verdad. exactamente, no tiene sentido, no, Sí, y sobre todo, pues,
al final todo este grupo de personas que realmente no tienen nada que Ya. hacer. O sea, si ellos quieren, digo, lo voy a decir bien abierto igual, sin filtros, de nuevo, muchas de estas personas van a una fiesta a pasarla bien, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces ni siquiera es, vamos a celebrar a la niña, ni siquiera están prestando atención, ahí están, o son las gentes que terminan ahí como enfocados en el bar, Ujú, o como dices tú, o sea, hasta haciendo caras o criticando, o sea, ujú. de verdad, personas, familias, empiecen a cortarle así, mira, su Ya, lista, y van a ver que van a tener un evento de mucho sí, mejor calidad y más alineado al ya. presupuesto, ¿no? Mi esposo y yo cuando estábamos planificando la boda de nosotros, eh, lo que empezamos de nos que nos ayudó en la lista es de, okey, ¿cuándo fue la última vez que vimos a estas personas? Exacto. Sí, y nos decidimos, si no hablamos con ellos hace más de 2 o 3 años, entonces ahí Fuera, cortando la lista, fuera. porque en realidad, digamos, es una ayuda también, porque el presupuesto, pues baja también, pero sí, es algo que es una realidad, porque a veces, también yo he visto que, digamos, en la boda que la mamá o el papá del novio o la novia que quiere invitar a una tía que ni los conoce. No, O un vecino o alguien del trabajo y todo, y sí, o nada que ver. esa parte que mencionas es muy común. Digo, Sí, aquí nos sucede y observamos, ¿no? De repente no parece que es el evento de la 15 o es el evento del papá ya. quedando bien. O sea, papás, de verdad, Sí, yo sí les digo a los papás: "A ver, papá, venga para acá". O sea, dentro de esa lista, ¿no? Sí, o sea, sí, o sea, no son sus compañeros de trabajo, son sus compañeros de trabajo, ni no, siquiera los conocen compañeros a de la escuela, sí, de en la ese caso, déle oportunidad a la niña con sus compañeritos que más quiere de sí, la escuela, la gente que realmente ella se va a sentir ya, cómoda, porque es en función de ella que se está sí, organizando eso, ¿no? No es para quedar bien con ni con los empleados del trabajo, ni incluso con los jefes, ¿no? sí, Es, ni para lucirse uno personalmente o simplemente porque ya, justo por hacer esas cosas y no en lugar de enfocarse en las cosas que tú estás mencionando muy ujú, importantes, que es tener un evento realmente controlado, de calidad, bien organizado, bien planeado, que las cosas estén funcionando perfecto. Eso te va a dejar una impresión ya, para toda la vida, ¿verdad? sí, Si las familias siguen hablando, wow, es todo súper bien, perfecto. ya, En cambio, cuando son eventos así fuera de control, la gente de eso se acuerda. sí, Ay, no había comida, no había lugares y cosas así, ¿no? ya, Entonces, bueno, no, muchas gracias por compartir esa experiencia. Y mencionaste, tocando un punto también ahí, la parte visual, ¿no? Pues una cosa es que el evento se vea bonito, pero muchas veces no necesariamente es lo bonito, ujú. es todo lo demás que implica el evento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace un evento realmente exitoso para ti? Honestamente, lo que hace no es que es el proveedor más importante, pero el DJ tiene mucho que ver en lo que es el evento. Ah, okey. Las transiciones de todo, cómo va el flow de todo, es algo que sí se ve la diferencia, y es por eso es muy importante de tener un DJ que tiene experiencia, que hace bodas, que hace quinceañeras, no que es un DJ de un club, o el vecino que sabe que tiene un equipo y todo. Es algo que sí se ve la diferencia y se ve organizado, Ujú. porque él está tomando el rol del MC, El maestro de el ceremonia. maestro de ceremonia y todo, y es algo que yo he visto que hace la diferencia cuando uno tiene a un DJ que es maestro de ceremonia, que es profesional, que sabe llevar la organización, Correcto. conjunto de una coordinadora. Claro, claro. Sí, Sí, iba a entrar, fíjate, te iba a preguntar y casi que me leíste la mente, ¿cuáles eran las áreas de conflicto que por lo general te sí. encuentras? Y lo que me estás comentando por lo general es la Oh, parte ya. del DJ, ¿verdad? Eso es muy Sí, importante sí, es muy importante. porque mucha parte del programa del evento fluye por medio de las Ujú, presentaciones con el DJ, que haya las transiciones adecuadas, que la ya, música esté preparada y toda esta parte, ¿no? sí, ya. Ya, porque a veces, pues, me ha tocado de trabajar con personas que
que se nota que no saben cómo se va una boda o una quinceañera. Ya. Y, pues, eso se ve, el ambiente cambia totalmente, porque o hay pausas donde no deben de haber pausas, y es algo que se Y nota así rompe rapidito. el flujo del Sí, evento, ¿no? ujú, Rompe pues, la armonía. Me ha sí, tocado, ver cómo cambia el ambiente, el incluso la ambiente, gente así como que dice, ¿no? Se empieza a aburrir ya, o no se sienten cómodos, ¿no? Con esta parte. sí. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque, digo, me imagino que muchos de esos DJ ya vienen, eh, contratados por la familia aparte, Ujú, ¿no? Y bueno, mi consejo para ellos es que busquen a las planners, también a las coordinadoras y que entablen esa comunicación, pero ya. siempre se puede o no siempre se puede hacer eso. Es que mire, ¿cómo le explico? Digamos, como le dije, cada uno trabaja diferente. Ujú, Cuando yo veo situaciones así, digamos, yo siempre preparo a todo el equipo, a ujú, todo el equipo, pero lo que es para la coordinación, mi equipo, como le digo, my core team ese día es el DJ, el fotógrafo y se hacen video, ujú, porque él es el que es el maestro de ceremonia, yo estoy coordinando todo, pero tenemos que tener el equipo de media que esté en conjunto. Entonces, de preparar a ese equipo con todos, ujú, pero que ellos tengan el horario para que si, por ejemplo, me toca trabajar con un DJ que que no es profesional y es siendo, como dijo, sin filtros, ujú, porque sí se ve, es claro. de preparar lo que yo pueda para, aunque sea salvar una porción del evento, Ujú. de comunicar y todo, y a veces me ha tocado de estar en el DJ booth, Guau. ahí, ayudándole, Como que pero diciéndole qué hacer. sí, pero ellos tienen un horario que yo siempre doy y los imprimo y le digo: "Aquí está la copia", Ya. y de prepararlos con mucha anticipación antes de la boda, Ujú, porque sí me ha tocado DJs que, perdón que lo diga, que yo, Dios mío, ujú. y a veces uno no puede hacer nada, pero yo como coordinadora es de hacer todo lo posible, de comunicarme constantemente con todo el equipo. No me importa cuántas juntas o cuántas llamadas yo tengo que hacer, pero de asegurarme que el DJ tenga la música, todo, Los que los tiempos, el fotógrafos programa. sepan cuándo va cada aspecto del evento, pero sí, es algo que es un trabajo bien difícil, pero para una persona que en realidad ama lo que hace, O sea, uno trae todo. no tienes opción y sí, exactamente. Tienes que entrarle, ¿no? Como Sí, decimos, al toro por los cuernos. sí, Y lo que venga. Y me da gusto escuchar realmente, y por eso te tenemos aquí como invitada gracias. especial, porque eh, cuando encontramos gente que está apasionada de lo que hace y sabemos que el resultado va de una manera u otra a salir, Ya, pero lo mejor es anticiparse. Entonces, sí, ir viendo todas esas partes de manera ya, más, pues, con más anticipación, ¿no? sí. Y preparar todo para que sean las menos circunstancias que sean inesperadas que Ya, lo sucedan en más el leve evento. que pueda pasar, Sí, que ya sea lo mínimo, ¿no? ya, que sea lo mínimo. Sí, porque sí es estresante para todos, ¿no? Ya, Muy bien. Ahora, pasar a la última etapa de esto. Hemos tocado varios puntos muy interesantes, pero ah, un consejo que le darías tú a alguna persona que quiere embarcarse en esto de la planeación de eventos, que te hubiera gustado que a ti te hubieran dado antes de. de encontrar a alguien que, como nosotros decimos en inglés, shadow, Ujú, que no empiece a promover que, pues, que soy tal y tal. Em, si es algo, un aspecto de la industria que quieres hacer, digamos, si, por ejemplo, si quieres coordinar eventos y todo, es de encontrarse a alguien como una mentora, ujú, un mentor en esa área y que aprenda lo que es coordinar un evento, porque puede ser que no le guste, y correcto. si se anda promoviendo y si ¿me Y entiende? Entonces termina con compromisos que después no sí, puede cumplir, ¿no? sí, y meterse así de primero, ir a ayudarle a una coordinadora o a un
alguien que tiene un salón y todo, y aprender, y también aprender el papel de cada proveedor. Es lo que yo Correcto. recomiendo, porque para tener un evento que, pues, que salga todo bien coordinado y todo, tiene que entender el papel de cada proveedor. Ujú. Entonces, si alguien que, pues, que está interesado de meterse a esto de los eventos que ves que nos encanta, Sí, porque es algo que es muy lindo también, pero sí, no es para todos. completamente. Sí, no es para No es todos. para Entonces, todos. primero, si una área, si es coordinación de salón, fotógrafo o DJ, de encontrar a alguien que: "Hey, mi nombre es tal y tal, yo quiero meterme en esta profesión, yo puedo ayudar con mover sillas o Sí, con las exacto. luces para el de cámara o conmigo para ayudar", y aprender y a ver si le gusta, a Ujú. ver si le gusta y a ver si puede manejar Ese ese nivel de trabajo, ese r ni ya. sí, ese nivel de actividad pues son esta es una industria muy bonita y romántica, ¿no? Que todo el Sí, mundo lo ve, las bodas, los eventos, pero lleva un nivel de actividad física, sí, esfuerzo, de disciplina, de estrés, de manejo de tiempos, eh, sacrificas fines de semana por ujú, estar aquí, o sea, tu tiempo personal sí, es prácticamente, ya es parte de tu nueva vida, ya, ¿no? Que a veces no tienes tiempo ni para, a veces, convivir con tu familia los fines de sí, semana. Entonces, lo que dice Vivi es muy importante. Un shadow, le dicen, como dijiste, es claro, unas una sombra, es hacer la sombra de alguien, de alguien, seguirlo a alguien, aprender, ver si realmente es lo que te apasiona, lo que te gusta, antes ya, de realmente promoverte, ¿no? sí, Como un profesional ya, de esta industria. Gracias por ese consejo, sí. muy, muy, muy importante. ¿Alguna historia que te acuerdes que te marcó tu vida como planner, que te digas tú una historia como dije: "Ah, mira, me pasó y esto me re reafirmó que lo que estoy haciendo es lo que amo hacer", ¿no? Am, ay, es que Son muchas historias, ¿no? son muchas historias, pero yo creo que nos pasan a mi esposo, yo digo a mi esposo y yo porque somos en un equipo, pero cada evento que hacemos es cuando Dios nos da una confirmación, que es esto lo Lo que que quieres debemos de hacer, hacer. correcto. Y casi nos pasa casi en todos, es una confirmación porque no todo evento es perfecto, aunque uno tenga una coordinadora. Hay muchas cosas que puede pasar en un evento, pero, yo creo que lo que me hace así pensar es de que cuando hay situaciones bien difícil, de rapidito cómo resolvemos Ujú, sin que nadie se dé cuenta. eso. Y eso es lo que confirma que, guau, es esto lo que Dios me puso en este mundo para ser coordinadora. Sí, 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 sí. Ya, Definitivamente sí. Nos pasa cuando realmente estás donde quieres estar y donde ya, realmente you were meant to be there, donde Dios te puso para hacer esa función, lo sientes, lo sabes, ya. ¿no? Sale como natural. Sí, Y la satisfacción al final del día es esa, ¿no? Que ya, dices tú: "Guau, resolví todo esto", y tú ya. mismo te aplaudes, porque muchas veces pasa, ¿no? También personas, y esto es para los clientes, por favor, yo sé que pagan por sus servicios, Ujú. denle las gracias también a los vendors, A todo el todos mundo, los proveedores, porque porque sí es una sí, labor a veces titánica y y a veces nos toca el papel de otro de sí. otro proveedor. Nos sucede mucho, digo, cuando haces las cosas de verdad con pasión, hacemos cosas que ni siquiera le decimos a veces al cliente, ¿no? Ya, Mira, ni sabe que corriste a traer unas bolsas de hielo porque se les acabó el hielo o sí, mandas a alguien y ¿sabes qué? Mira, ya, porque lo que no quieres es molestar, ¿no? sí, Eso es lo que hace un un buen buen proveedor. proveedor de servicios de los eventos, ¿no? Sí, Es dar ese servicio, esa extra mile, dicen aquí, ajá, para dar esa satisfacción al cliente y que al final regresa hacia nosotros, ¿no? Cuando ves al cliente feliz, ya. contentos y su noche fue Ya, como esperaba. mi parte favorita de todo es cuando ya se termina lo que es, la parte principal del Ajá. evento, y cuando veo a los novios o la quinceañera y los papás, y están bailando y celebrando y todo, es la parte más linda Sí, que vemos. sí, y ahí es donde le dices: "Ustedes relájense, Ya, vinieron a disfrutarlo", ¿no?
Sí. Y sí, y es, voy a repetir también una frase del primer episodio que tuvimos. Un evento es para pasarla bien, un evento Sí, es para gozarlo, no para sufrirlo. sí. Y si no tienes un profesional de la planeación, lo más seguro es que a lo mejor le vas a sufrir un poco más Un o poco. mucho más, ¿verdad? Sí, Entonces esa parte, pues, por favor, tómala en cuenta sí. y sí, háganse ayudar de los profesionales, ¿no? Pues yo creo que en esta parte es lo que yo tenía para conversar contigo, Vivi. Muchas gracias de nuevo. No sé si Muchas tengas algún otro gracias. punto Sí. pero en este momento creo que tocamos bastantes aprendizajes, cosas importantes para las personas que están planeando sus eventos, para los profesionales. Te quiero agradecer una vez más y Muchas pues nada, gracias. esperando seguir trabajando contigo, generando esas experiencias juntos y mucho éxito en tu negocio. ¿Dónde te Ah, podemos encontrar para que la gente te siga? estoy ya estoy en TikTok. Okay, nice. En TikTok, Instagram y Facebook, Perfect Unity Events. Perfect Sí, Unity Events. estamos en todas las redes sociales. Para que la sigan, por favor, Sí. Perfect Unity Events, Viviana. Y pues un placer de nuevo. Y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo este día de hoy. Eh, si les gustó el contenido, como lo comentamos desde un principio, el objetivo principal es apoyar a las familias y a los profesionales de los eventos. Compartan los videos. Tenemos el canal en YouTube también, en TikTok también ya abrimos canal de Figo Póngale like, Talks. póngale Póngale like. like, manita arriba. Y los que se Un sintieron corazoncito. aludidos, manita abajo, no importa. El chiste es que todo el mundo Aquí, participe, ya, ¿verdad? Y como dijimos, sin filtro, aceptamos todo. aceptamos todo. Y muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo episodio de Figo Talks. Eventos sin filtro, conversaciones reales para eventos reales. Muchas gracias.